Génesis 16:8. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Génesis 16, capítulo 16, versículo 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Amén. Te damos gracias esta mañana por este tiempo que nos permites tener en este lugar y poder escuchar tu palabra, poder escuchar lo que tu palabra contiene, lo que ella refleja, lo que ella enseñó en el pasado y lo que ella nos enseñará el día de hoy a nosotros. Estamos agradecidos por tus infinitas intervenciones a nuestro favor. Realmente cada uno de nosotros hoy acá reunidos somos considerados como pecadores. Pero tal cual como lo observamos el día viernes, somos pecadores justos. Somos pecadores justificados. Y quizás alguien acá no ha sido justificado aún, pero sabemos que la misma persona que ha justificado nuestras vidas también puede justificar su vida. Por eso te damos las gracias, oh amado Dios, por este tiempo, por este momento, por este día, el día del Señor, el poder reunirnos acá y el poder escuchar dónde estás, dónde te hallas. Y dichas preguntas, lo que desean producir en aquellos que la escuchan es poder volverse a este Dios que hace las preguntas. Por eso te damos las gracias a ti y oramos para que tu bendita palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y esa palabra pueda germinar frutos y cada una de nuestras vidas pueda mostrar a ese Dios que está interesado en nuestro bienestar. Por eso te damos las gracias, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra y creemos que la función de tu Espíritu Santo es única e irreemplazable por cualquiera de nosotros. Así que creemos que debemos proclamar tu palabra, pero creemos que el que lleva esta bendita palabra al corazón de los hombres es la persona del Espíritu Santo. Y solamente la persona del Espíritu Santo puede hacer que esta bendita palabra pueda llevar frutos visibles de una verdadera confesión, un verdadero arrepentimiento y una verdadera intervención de Dios por nosotros, los hombres. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, para que nosotros podamos conectar nuestras vidas al reino de Dios, sin duda alguna es vital, es sumamente importante la obra reconciliadora de Cristo. Digo esto porque a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestros pecados, las relaciones familiares más íntimas han quedado rotas, están quebradas. Y esto no es un invento de ninguno de nosotros o que alguien acá sepa la vida familiar de otro. Esto es algo visible en los primeros capítulos del libro de Génesis. La rebelión, la ofensa del hombre, de la imagen de Dios, lleva a la fractura familiar del hogar de Adán. Y esto mismo ocurre también en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias. Y quizás tú digas, pero ¿por qué ocurre en nuestra familia? A causa del pecado. Esa misma rebelión ha sido heredada por cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Ahora bien, Cristo, sin duda alguna, ha intervenido a nuestro favor. Su obra reconciliadora hace posible que nosotros podamos vivir para Él, tener vidas acopladas a su reino. Cuando tú llegas al libro de Génesis te das cuenta de que el Señor le dice a Adán, mata un animal.
para que de esa manera tú puedas vivir. Quizás ya hoy no hace falta un sacrificio como ese, porque tenemos un sacrificio mejor y perfecto, el sacrificio de Cristo. Pero si no estamos rociados con la sangre de Cristo, nuestras vidas continuarán rotas por el pecado. La única manera de ser reconciliados es en Cristo. Y sabes, cuando Cristo interviene, interviene no solo para salvarte. Él interviene para restaurar todas las cosas. Y de esto se trata su gran agenda redentora. Cristo no solo vino a salvar al pecador de su pecado y de la ira de Dios. Cristo ha venido a salvarnos, pero también a restaurar todas las cosas donde estos pecadores salvos están y se hallan. Somos nosotros en Cristo llamados a restaurar todas las cosas. El día de hoy nosotros veremos en todos los personajes humanos del capítulo 16 de Génesis destellos claros de la impaciencia e incluso de la crueldad de sus corazones. Y todos podemos decir Abraham, el padre de la fe, Sarai, una mujer ejemplar que cualquier mujer debe imitar, Agar, una sierva que se somete a sus amos. Mis hermanos, hoy veremos en el capítulo 16 la crueldad y la impaciencia de estos hombres. Y quizás tú hoy puedas decir, oh, qué impacientes fueron y qué crueles fueron, pero lo que deseo es que veas en sus vidas, tu vida y mi vida. Porque cuando vemos nuestras vidas a lo largo de este capítulo, nos damos cuenta que somos tan iguales a ellos. Somos muy parecidos a ellos. Pero la obra reconciliadora de Cristo, ¿sabes qué hace? Nos hace recordar a Abraham, no como un mentiroso, nos hace recordar a Abraham, no como un cobarde, no como una persona que no quiso intervenir en los problemas familiares, sino que la obra reconciliadora de Cristo nos hace recordar a Abraham como el padre de la fe. La obra reconciliadora de Cristo nos hace recordar a Sarai, su mujer, como una mujer que se somete a Abraham y que Pedro habla muy bien de ella. Y también nos hace recordar que tanto Abraham como Sarai como Agar, ambos tienen un amor sincero por Dios. Ambos tienen amor sincero por Dios. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa lo que tú estés haciendo hoy, pero si la obra reconciliadora de Cristo afecta nuestras vidas, no serás recordado por tus peores pecados, serás recordado por la obra perfecta de Cristo. Esto es algo que debe llenarnos a nosotros de esperanza, de gozo para seguir adelante. Por eso yo he titulado mi sermón hoy, El resultado de no esperar. Y dicho mensaje lo he estructurado en dos partes. Primero veremos conflicto familiar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y en segundo lugar veremos descendencia desafiante, versículo 7 al 16. Mi argumento para ustedes esta mañana acá, a través de este capítulo 16, es el siguiente. No esperar en Dios trae aflicción, pero Él interviene para corregir nuestro error. No esperar en Dios trae aflicción, pero Él interviene para corregir nuestro error. Tú debes recordarlo. Si no esperas, lo que vas a desatar sobre tu propia vida es dolor. Pero en algún momento determinado Dios va a intervenir porque va a corregir tu falta, va a corregir lo grave de tu situación. Va a intervenir es a tu favor. Siempre lo hará, siempre lo hace y lo seguirá haciendo, siempre. Por eso quisiera iniciar en el primer punto, conflicto familiar, y para esto vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno,
y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégale, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Mis hermanos, no sé si habías escuchado esta historia, y si no la has escuchado, por lo menos hoy la estás escuchando. Aquí vemos que la impaciencia de Sarai de no esperar en la promesa de Dios por ser estéril le trajo el desprecio de su sierva Agar al entregarla a Abraham y concebir un hijo como resultado de no esperar en Dios. Aquí hay dos intervenciones de Sarai hacia Abraham, una intervención de Abraham, pero todo lo que se encuentra en dichas intervenciones es un desastre total. Y no solamente las intervenciones de estos personajes, sino que cuando uno de estos personajes apela a Dios, lo hace simplemente para justificar su propia falta. ¿Quién es esta? Sarai. Es cierto lo que ella está diciendo. Dios me ha hecho estéril. Eso es cierto. Hasta el momento, hasta el capítulo 16, si usted lee los capítulos anteriores, Sarai no está en la promesa que Dios le hace a Abraham, sino que es el capítulo que viene, el capítulo 17, donde el Señor confirma su promesa a Abraham y dice: a Sarai tu mujer le daré descendencia. Pero anteriormente no lo había hecho. Así que es muy probable que Sarai tiene ciertas dudas acerca de si ella ha de ser el instrumento para que la promesa venga. Quizás usted diga: bueno, pero entregó su sierva, estamos hablando de poligamia. Bueno, la realidad es que esto era algo muy natural en el tiempo de Abraham, ¿ok? Era muy natural en el tiempo de Abraham de que una mujer que no puede tener hijos, es decir, estéril, que no daba hijos, esta mujer podía entregar su sierva a su esposo para que de esta manera su sierva, que no era cualquier esclavo, sino que le pertenecía a ella, no es que ella hacía el trabajo de cualquier otro, no, solamente Agar le pertenecía a Sarai y Agar iba a hacer todo lo que Sarai le decía. Por lo tanto, si esta sierva tenía un hijo, el hijo no era de Agar, sino que el hijo iba a ser de Sarai, su señora. Pero quiero que te des cuenta algo. Muchas veces el mundo puede decir que las cosas son normales y naturales, pero eso no significa de que tú debas ceder ante la normativa legal del mundo. Porque a pesar de que era legal en aquel tiempo, de que tú podías entregar tu sierva a tu esposo, Dios jamás constituyó el matrimonio de manera que pudiera el hombre tener 2, 3, 4 o 5 mujeres. El matrimonio cristiano es un matrimonio de un hombre y una mujer. Pero claro, si nuestra sociedad hoy dice que las cosas son legales y nosotros como cristianos decimos que son legales, entonces decimos: bueno, podemos hacer eso. ¿Por qué no? Hoy nuestra sociedad está diciendo que el aborto es legal. Hoy nuestra sociedad está diciendo que el cambio de sexo es legal.
Hoy nuestros matrimonios están en riesgo, nuestra familia está en riesgo, nuestra sociedad está en riesgo y nosotros debemos decidir si aceptamos lo que el mundo llama legal o si realmente nosotros vamos a establecer la norma del reino. Porque el rey llama normal a lo que el mundo llama anormal. Pero Sarai llega y dice, bueno, Dios me ha hecho estéril, ¿cierto? Pero ¿para qué lo hace? Para poder entregar a su sierva Abraham. Mis hermanos, esta mujer, quiero que recuerdes lo que dice el versículo 1, es una egipcia. Por lo tanto, cuando Abraham y Sarai están allá en el territorio de Faraón, recuerda que Faraón entregó muchos bienes y es muy probable que dentro de eso está también Agar. ¿Ok? Y quiero que recuerdes que esto, ¿por qué? Porque cuando entremos a la segunda parte, dice que esta mujer va por el desierto camino a Shur, si no me equivoco, ¿sí? Shur, versículo 7. Y Shur es la frontera de Egipto. Y eso está al oriente. Y recuerda que en la escritura siempre cuando vas camino al oriente te estás alejando del huerto de Dios. Pero aquí nosotros vemos cómo esta mujer decide entregar a su sierva. Es decir, la siguiente sesión de la narrativa muestra cómo cada uno de los personajes son responsables del conflicto familiar. Primero, Sarai por no esperar en Dios y ella misma elaborar un plan como alternativa de su incapacidad. Realmente, el vientre de esta mujer era un desierto. Estaba seco. Ahí no se producía absolutamente nada. Es muy preocupante, porque en la época de ella esto era como una maldición. No traer hijos es una maldición. Ella está preocupada. Han pasado 10 años en la tierra de Canaán y Abraham la ha estado conociendo durante 10 años, pero ella no ha quedado encinta. Mis hermanos, cualquier mujer se puede sentir muy, muy mal por lo que le está ocurriendo. Llama a Abraham. Abraham, vas a tomar a Agar. Abraham conoce a Agar. Ella queda encinta. Y hasta ahí todo va muy bien. Fíjate. Luego Agar, cuando tiene niño, cuando está encinta, Agar comienza a burlarse de su señora. Muchas veces nosotros dudamos acerca de las promesas de Dios, lo que Dios nos ha prometido a cada uno. Y cuando comenzamos a dudar, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Tratamos de ayudar a Dios, tratamos de intervenir dentro de su plan. Y quizás tú digas, bueno, mi hermano, ¿a qué te refieres cuando dices que Dios nos ha prometido algo? Bueno, yo me refiero a que Dios tiene un propósito para tu vida de manera particular y singular. Y no es el mismo propósito que tiene para conmigo. Aquí no todos los que estamos acá vamos a sacar un doctorado el día de mañana. Y quizás muchos ni siquiera sacarán un título de ingeniería o de licenciatura, quizás no. Pero quizás ese no sea tu ministerio, quizás ese no sea el don o el regalo que Dios te ha dado. Por eso es que cada uno de nosotros, de los más pequeños, de los más ancianos, debemos descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y una vez que tú descubras el propósito de Dios para tu vida, espera en Él. Porque muchas veces las cosas no se dan de la noche a la mañana, muchas veces vas a tener que esperar. Pero mejor es esperar y confiar en Él que tratar de forzar que su promesa se cumpla en nosotros. Porque cuando nosotros forzamos las cosas, cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, lo que estamos haciendo es desatando aflicción y dolor a nuestro corazón. Muchas veces decimos, ¿por qué sufrimos? ¿Pero por qué esto me ocurre a mí? Fíjate lo que hace Sarai. Abraham, recaiga sobre ti, Abraham, todo este dolor que yo siento.
recaiga sobre ti mi agravio, Abraham. Mis hermanos, ¿quién es la principal responsable de este agravio? Es ella misma. Es Sarai, no fue Abraham. Sarai es responsable del dolor que le está causando a Agar. No fue Abraham. ¿Por qué? Porque el texto dice que Sarai le rogó 2 veces: te ruego te llegues a ella. Te ruego, te imploro, te suplico, Abraham, que tomes a mi sierva como tu mujer. ¿Quién desata la furia de aflicción sobre su propia vida? No fue Abraham. Incluso, yo me atrevo a decir que ni siquiera fue Agar. Fue ella misma. Nosotros mismos somos los principales causantes de nuestra propia aflicción. Y no solamente esto, no solo que vamos a recibir aflicción y dolor, sino que fíjate lo que va a suceder luego en un futuro. Nuestro corazón se va a endurecer. ¿Te das cuenta de lo que hace Sarai con Agar? Dice que la trató muy mal. Cuando Abraham hace como Pilatos y se lava sus manos y dice, yo no tengo nada que ver con esto, Abraham es el hombre del hogar. Abraham no podía pasar por alto esto. Abraham debía intervenir como un sacerdote. Abraham debía ser el mediador entre Sarai y Agar. Abraham debía estar allí para colocar las cosas en paz, en tranquilidad. No quiere hacer eso. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nuestras esposas se llegan a nosotros y mira, esposo amado, nuestro hijo hizo esto y esto. Y el esposo dice, mujer, estoy cansado. Hoy he trabajado mucho. Decide tú qué hacer con los niños. Muchas veces hacemos lo mismo que hizo Abraham. No queremos enfrentar nuestras responsabilidades, nuestros roles, sino que queremos evadirlos. Fíjate, Sarai es culpable de haber ideado un plan como alternativa a la promesa de Dios por su incapacidad de dar hijos. No quiere esperar en Dios, Sarai. Abraham es culpable por llevar a cabo el plan de Sarai. ¿Por qué? Porque Sarai idea el plan y Abraham lleva a cabo el plan. Pero no solamente es culpable por llevar a cabo el plan de Sarai, sino también por no intervenir en el conflicto presentado. Es decir, en el versículo 2 y 5 vemos que Sarai es culpable. En el versículo 4 y 6 vemos que Abraham es culpable. Pero también observamos que Agar desprecia a su señora y huye de su presencia. Por lo tanto, Agar también es culpable, versículo 4 y 6. ¿Qué vemos en cada uno de ellos? Tratan de evadir su responsabilidad. Tratan de huir, hermanos. Ellos no huyen del pecado, no, ellos huyen por el pecado. Una cosa es que tú huyas del pecado para no caer en él, y otra cosa es que tú huyas por causa del pecado que has cometido. Es decir, que tu alma te está atormentando tal cual como atormentaba el pecado de David, su propia vida, en el Salmo 32. Mis hermanos, no solamente Agar está sufriendo por la aflicción, no solamente Sarai está sufriendo por la aflicción que le está dando su sierva, ni tampoco por el endurecimiento de su corazón. Creo que hay que ir un poquito más allá y pensar, creo que Sarai tiene miedo de perder su postura, es decir, de perder su posición. Ella es la mujer principal, pero se está dando cuenta de que su sierva Agar está ganando terreno en casa, está ganando terreno en casa. Por lo tanto, ella dice, no, esta mujer no me va a ganar a mí, sino que yo voy a ir a Abraham. Mis hermanos, Proverbios capítulo 30, versículo 21 al 23 dice, por 3 cosas tiembla la tierra y por una cuarta no se puede sostener. Y fíjate lo que dice al final del versículo 23. Por la sierva cuando suplanta a su señor. ¿Ves? Es muy probable que la señora de la casa
tiene terror y miedo porque se está dando cuenta que su sierva la está suplantando. Pero eres tú, Sarai, tú eres la culpable de todo esto. Muchas veces nosotros somos los principales responsables de los conflictos en casa, de los conflictos familiares, y tratamos siempre de huir. Pero bien, ya hemos observado el conflicto familiar. Y sabes, toda historia tiene un conflicto, y en este caso el conflicto es que Sarai no puede dar hijos. Ese conflicto se vuelve mucho más fuerte cuando Agar se burla de ella. Se torna mucho más fuerte cuando Abraham decide no intervenir. Por lo tanto, el punto más alto de todo esto creo que está en el versículo 6, 5 y 6. Recaigo sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi siervo en tus brazos, le entregué en tus senos, pero cuando ella vio que había concedido, me miró con desprecio. Esta palabra se repite mucho acá, desprecio, desprecio, desprecio. Y ella dice, juzgue el Señor entre tú y yo. Fíjate, la segunda vez que Sarai interviene o coloca al Señor es para seguir justificándose. Primero, el Señor me colocó estéril. Ok. Segundo, el Señor juzgue entre tú y yo. Es decir, Sarai está colocando entre la espada y la pared a Abraham. Le está colocando las cosas difíciles, pero realmente lo que ella desea es lo que luego hizo. Fuera de casa, se me van, tanto tú como tu hijo, porque aquí quien manda soy yo. Hermano, es increíble lo que nuestra impaciencia puede traer sobre nuestras vidas simplemente por no esperar. Simplemente por no esperar. Juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora la pregunta es, ¿quién juzgó en el versículo 6? No fue el Señor, fue ella. La trató muy mal. Y dice el pasaje, y ella huyó su siervo. Ahora pasemos al segundo punto, para seguir explicando un poco más este capítulo. El segundo punto lleva por título, descendencia desafiante. Y creo que este segundo punto te expresa de una manera mucho más clara a ese Dios misericordioso, a ese Dios que interviene a nuestro favor, a ese Dios que está allí y que no va a permitir que todas las cosas que comenzaron en un conflicto terminen en una desgracia. Y por eso quisiera leer estos últimos versículos del 7 al 16 para tocar este segundo punto, descendencia desafiante. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indomito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí, está entre Cades y Beré. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo de Agar que le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. El Señor le ordena
Agar, sierva de Sarai, volverse a su señora, someterse a su autoridad y le asegura a través de su hijo una descendencia desafiante ante los hombres. Nuestro Dios es un Dios que Él te ordena hacer cosas, pero Él te da por hacer esas cosas. Y así Él nos ha creado, así Él nos ha formado. ¿Por qué trabajamos? Ok, trabajamos por vocación, porque queremos, amamos lo que hacemos, pero ¿qué esperamos al trabajar? Dinero, recompensa. Tú trabajas, tú llegues y vas a la empresa, tú te levantas todas las mañanas, tú comienzas a sudar, tú trabajas en el campo, tú trabajas en el hogar porque quieres una recompensa. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Dios interviene para resolver el conflicto, pero le promete a Agar una recompensa. Una recompensa que ella ni siquiera se esperaba, porque ella no estaba en la promesa. Fíjate cómo todo le sale tan mal a Sarai. No solamente tiene un hijo, sino que ahora el Señor ha prometido a Agar de que le cuidará su descendencia y que la descendencia de Agar no va a ser como ella, sino que va a ser como el carácter de ella, desafiante. No van a ser esclavos. Ellos no van a ser esclavos. Ellos van a desafiar a cualquier hombre. Y es por eso que cuando tú lees el Corán, tú te das cuenta cómo ellos aseguran de que Abraham es su padre. Ismael, el padre de todas las naciones árabes. ¿Quién puede contenerlos? ¿Quién puede contener a los árabes hoy día? Son una descendencia desafiante, sin duda alguna. Pero ni siquiera esa descendencia desafiante trae libertad, tranquilidad y paz, como el hijo que Dios le ha prometido a Abraham. Mis hermanos, Dios te promete cosas a ti y te dará cosas a ti, pero esas cosas que Dios nos da a nosotros no son la última palabra de Él, por medio del cual los pecadores han de ser salvos. No. Tú podrás tener un ministerio, tú podrás tener una vocación, pero no es tu ministerio, no es tu vocación lo que salvará al pecador. Es la promesa de Dios hecha a Abraham. Su Hijo Jesucristo es el único que podrá acabar la obra en el pecado. Así que lo que Dios nos ha dado a nosotros son simplemente destellos de gracia. Recursos que deben ser administrados, que deben ser guardados, que deben ser trabajados, que deben ser dados, que deben ser ofrecidos, pero esos recursos en su momento determinado volverán al dueño de ellos. Y no somos nosotros, simplemente somos siervos como Agar. En esta última sesión narrativa, nosotros vemos la intervención de un nuevo personaje. Ya no estamos hablando de Sarai, de Abraham y de Agar. Estamos hablando cómo interviene un nuevo personaje en esta trama que trae solución al conflicto anterior, al conflicto presentado, es decir, al conflicto familiar. Y quizás acá, cualquiera de ustedes puede tener algún tipo de discrepancia conmigo con respecto al ángel del Señor. Quizás usted pueda decir, bueno, se trata de un mensajero y del ángel del Señor. No es una teofanía, no es Cristo mismo. Eso puede caer aquí. El tema, mucho más allá de que si es el Señor o es un ángel del Señor, el punto está en que Él interviene a favor de la humanidad. Y yo voy mucho más allá de que se trata de una teofanía por lo que expresa Agar, el Dios que he visto. Ella no dice el enviado de Dios que he visto, sino ella dice y expresa el Dios que yo he visto. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de la vida. ¿Quién puede quedar con vida después de ver a Dios mismo? Agar dice yo. Yo lo he visto. Yo he visto a Dios y aún estoy con vida. Hermanos, ¿quién era Agar antes de esta intervención de este personaje único y exclusivo? Era una sierva que debía someterse a la autoridad de su señora. Pero luego de lo que nosotros vemos acá, esta sierva
ahora es una sierva del Señor. No simplemente de Sarai, sino ahora es una sierva del Dios de Abraham y del Dios de Sarai. Somos iguales. Todos somos iguales. Lo que Agar está diciendo acá es que, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de ser tan igual como mis amos. Pero aún así hay algo que hay que cumplir. Debes volverte a casa y debes someterte a tu Señor. Pero antes de esto, ¿dónde está Sarai? ¿Dónde está ella? En el desierto. ¿Por qué está en el desierto? Porque ella huye por el pecado. Ella huye por el pecado. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de Shur. Ella está decidida a irse a Egipto. Ella está decidida a volver a Egipto. Ella decide huir de ese lugar donde está Abraham y donde está Sarai y decide ir nuevamente al lugar donde ella pertenecía. Y en el desierto, el Señor la halla. Hermanos, yo no sé si tú en esta mañana estás en el desierto. Todos nosotros en algún momento determinado hemos estado en el desierto. Pero hemos estado en el desierto huyendo por nuestras propias faltas. Muchas veces queremos huir de una iglesia local, muchas veces queremos huir de una empresa, queremos huir de la familia, abandonar a nuestra esposa, abandonar a nuestros hijos. Queremos huir del país por lo que está sucediendo. Queremos huir y huir y huir y huir y nos queremos entregar en el desierto. Porque no queremos asumir nuestras responsabilidades. Pero justamente en ese desierto, ¿sabes quién te halla? El Señor. Hermanos, no solamente eso se trata algo de hoy, no solo se trata de que Agar está huyendo en el desierto, quien escribe este pasaje está en el desierto, Moisés está en el desierto y Moisés le quiere hacer ver al pueblo de Israel de que la impaciencia por conquistar Canaán va a traer aflicción y dolor a su corazón. Y Moisés le enseña con esta historia a Israel, espera en Dios, espera en Dios. La tierra de Canaán es tuya, pero espera Israel. Hermanos, Dios nos está diciendo hoy, espera en lo que yo te he prometido. Esto no es un sermón de prosperidad, no es un sermón de una iglesia pentecostal, no es un sermón que está buscando tratar de animarte, no. Lo que te estoy diciendo, acorde a lo que me enseña y lo que muestra el pasaje, es que debes esperar en el Señor. Solo espera, solo espera. La pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar? ¿Quieres que las cosas salgan rápido? Han pasado 10 años en Canaán y todavía Sarai no está encinta. Yo no sé cuánto tiempo debe esperar usted o debe esperar yo, pero si hay que esperar aún más, simplemente debemos hacerlo. Y Moisés le está diciendo a ese pueblo que está en el desierto, nosotros estando en el desierto, el Señor nos va a hallar. Hermanos, no importa que no quieras tú hacer frente a tus propios pecados. No importa que no quieras hacer frente a tus propios pecados y que desees huir a otro lugar. Él te va a hallar. Eso es algo que tienes que tener presente siempre. Y cuando Él te halla, ¿sabes por qué lo hace? Para intervenir a tu favor. Él no te va a hallar para destruirte, para enviarte al infierno. ¿Por qué? Porque mereces la pena de muerte. Aunque sí lo merecemos, Él no actúa de esa manera porque Él desea hallarte para que tú hagas lo que Él te está exigiendo que hagas. ¿Qué te exige? Veamos lo que expresa. Vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Pero antes de eso surge una pregunta. Una pregunta, hermanos, que realmente cuando tú la lees, no sé si te trae a la memoria los primeros capítulos de Génesis. Fíjate la pregunta. ¿De dónde has venido
¿Y a dónde vas? ¿Recuerdas cuando pecan? Vamos a ir un momento entonces. Como podemos utilizarlo debido a que estamos estudiando Génesis de manera secuencial, entonces vamos a ir un momento a Génesis capítulo 3. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es decir, Dios halla al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dios halla al hombre, Dios interviene, pero ¿cuándo lo halla? Luego que peca. Fíjate, aquí no estamos hablando de algo diferente a lo que hemos estado viendo en el capítulo 16, sino algo muy similar. Ellos han pecado y ellos están huyendo de la presencia del Señor. Ellos tratan de esconderse por su fracaso y el Señor los halla y le pregunta, ¿dónde estás? Dios hoy te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿de dónde has venido? ¿Qué has hecho? ¿Y a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Esa es una pregunta que te hace Él hoy a ti y también me la hacen. Pero sabes, su pregunta lo que busca realmente es una confesión de pecado. Hermanos, cuando Dios te halla y te hace esta clase de pregunta, automáticamente tu corazón debe abrirse ante su pregunta y responder con sinceridad. Fíjate lo que hace Agar. Huyo de la presencia del Señor. Yo estoy huyendo por mi pecado. Yo la afligí a ella. Yo la traté mal a ella. Mi señora. Ella no ha olvidado su rol. Ella no ha olvidado que es una sierva. Tú y yo jamás debemos olvidar que somos pecadores. Jamás. No olvides nunca, independientemente de las capacidades intelectuales que tengas o los dones que tengas, no olvides que eres un pecador. Soy un pecador. Soy tu siervo. Huyo de ti, Señor. Estoy huyendo de ti. Yo necesito de ti. Y cuando ella hace esta confesión de sus pecados, el ángel del Señor, y lo que me fascina de esta, a mí me fascina, lo que realmente me cautiva de esta segunda sesión, son las intervenciones. Es quien habla. Aquí no habla en ningún momento Sarai, aquí no habla Agar, sino hasta que se le dice que hable. Aquí quien habla siempre es el Señor, el ángel del Señor, el ángel del Señor. El ángel del Señor encontró, el ángel del Señor pregunta, el ángel del Señor le dice, vuélvete a tu Señora y sométete a su autoridad. Hermanos, tú sabes lo que debes hacer y yo sé lo que debemos hacer. Todos sabemos lo que debemos hacer, pero eso que sabemos que debemos hacer va en contra de nuestro orgullo. Eso va en contra de lo que nosotros deseamos hacer. Y Dios le expresa, le ratifica, le asegura a Agar, si tú haces eso, si tú te sometes a tu señora, si tú te vuelves a tu señora, si tú te sometes a su autoridad, te quiero decir, sométete a las autoridades en tu trabajo, a tu jefe, a tu supervisor, a tu coordinador, sométete a ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios hará de ti algo grande en ese lugar donde estás. Si Dios te tiene a ti ahí, simplemente entonces sométete a eso. Si estás en una iglesia local y ves que tu corazón se ha endurecido, el Señor te dice, vuélvete a tu iglesia y sométete a las autoridades de tu iglesia. Si estás en un país, el Señor te dice, vuélvete a tu país y sométete a las autoridades de tu país. Si estás en una comunidad, el Señor te dice, vuélvete a tu comunidad y sométete a la autoridad de tu comunidad. Yo haré cosas grandes contigo. Y lo que Él le dice a ella es, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud.
Y luego interviene nuevamente el ángel del Señor. He aquí tú has concebido y darás a luz un hijo. Y le colocarás su nombre Ismael. ¿Sabes por qué? Porque este Dios no solamente interviene, este Dios oye. Hermanos, por lo menos en este pasaje, el texto nos asegura que Dios oye la aflicción del pecador. Esto no es David salvo pecando. No, esto no es David salvo pecando. Esto es Agar sin el conocimiento del Dios verdadero o sin este plan salvador a su favor, que Dios dice que le está escuchando su aflicción. Ya aquí estamos observando un nuevo nacimiento. Aquí estamos observando una nueva vida en Cristo. Dios nos está diciendo de que Él oye la aflicción del pecador. ¿Cuántos pecadores no comienzan a orar, a hablar para ver si Dios le escucha? Y el pasaje nos está diciendo de que el Señor oye la aflicción. Él está escuchando a cada uno de nosotros. Si tú hoy no eres cristiano, si eres consciente de que simplemente eres un amigo que estás visitándonos a nosotros, el pasaje te está diciendo a ti. Dios te ve, Dios hoy está acá, Dios te escucha y Dios interviene. Es lo que está expresando esto. Dice, y él será un hombre indómito como asno montés, feroz, desafiante, fiero, y nadie podrá contra él, y él habitará al oriente de todos sus hermanos. A pesar de la promesa que Dios le ha hecho a ella, fíjate, ella decidió ir a Egipto, pero su descendencia va a habitar en Oriente. Ya esa declaración nos muestra de que él no es la simiente, porque está alejado del huerto. Él habitará al oriente de todos sus hermanos. Él habitará lo más lejos posibles de Dios mismo, que es lo que vemos hoy día. Esta descendencia, la descendencia de Ismael, es una descendencia que está totalmente alejada del huerto, está alejada de la ciudadanía celestial, está alejada del reino de Cristo. Y sabes, todos nosotros hoy acá formábamos parte de esa descendencia. Todos. Tú y yo habitamos al oriente de nuestros hermanos. Habitamos lo más lejos posible de su presencia. Y Él te llamó de lo más lejos y te acercó a su trono. Te acercó a Él, a su habitación. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Realmente, tú has visto la aflicción de tu sierva. Yo estoy todavía aquí con vida. Realmente tú eres un Dios que intervienes a nuestro favor. Hermano, en la sesión anterior vimos que la intervención del hombre trae como resultado conflicto. Pero en esta última sesión nosotros nos hemos percatado que la intervención divina trae como resultado la solución al conflicto. Muchas veces nosotros tratamos de intervenir sin darnos cuenta cuáles son los resultados. Deja que solamente Dios intervenga. Déjalo a Él. Cuando Él interviene, Él va a traer la tranquilidad a ese conflicto. Déjalo. Hermanos, toda historia tiene un conflicto muy alto, pero también tiene una gran solución. Y esta historia, la solución de esta historia surge cuando el ángel del Señor halla a Agar, le dice lo que debe hacer y como ella se vuelve a su señora y allí Abraham dice, se llamará Ismael. Sométete a su autoridad y lo que vas a recibir es paz. Aun cuando estemos huyendo por nosotros, por nuestros pecados, Dios te va a encontrar. Dios te va a obligar a hacer su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque su objetivo principal es una intervención a tu favor, una intervención a favor de la humanidad. Yo creo que podemos decir en este sermón
que el juez de toda la tierra, ese juez que apela a Sarai, realmente intervino, pero no por medio de ella. El juez de toda la tierra intervino por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su ángel. Este juez interviene en un conflicto familiar para dictar una sentencia a favor del hombre. Aquí todos salieron favorecidos. Sarai, Abraham y Agar. Hermanos, aquí no hay una intervención divina para eliminar al hombre, a pesar de que son responsables de su pecado. Aquí hay una intervención divina para dictar una sentencia a favor del hombre. Entonces podemos decir que en última instancia, la encarnación de Cristo muestra su disposición a nuestro favor, a favor de la humanidad, al ver su aflicción por su propio pecado y permitirnos reconocerle como nuestro Dios Salvador. La obra perfecta del Hijo, su intervención a este mundo, nos permite a nosotros acercarnos y confiar en la promesa que Él nos ha hecho. Somos sus hijos. Somos hijos salvos. Y como hijos salvos, somos llamados entonces a ejecutar esa gran agenda redentora a favor del pecador. Así que nuestro trabajo no solamente acaba cuando termina este culto, cuando termina este sermón. Nuestro trabajo acaba cuando venga el Señor. Así que no descansemos, trabajemos, sigamos hablándole a las demás personas acerca de esa oportunidad que tienen como Agar de ser aceptada por el Salvador, por el Dios de Abraham. Hermanos, Dios no le importa si tú vienes de Ur, o si vienes de Harán, o si vienes de Canaán, o si vienes de Egipto. No importa de dónde vengas, cuál sea tu trasfondo, cuál sea tu pecado, cuál sea tu vida pasada, Él simplemente interviene, te salva y te hace su esclavo, su siervo. Y ahora le perteneces a Él. Por eso quisiera terminar con dos implicaciones. En primer lugar, amado hermano, Dios no necesita que le ayudes a cumplir sus promesas. Cuando tú lo haces, muestras tu impaciencia y como resultado obtienes aflicción por no esperar en Dios. Te pregunto, ¿estás dispuesto a esperar en Dios? Solo espera, Juan. Solo espera. Solo espera en Él. A pesar de que las cosas no salgan como tú quieres que salgan, espera, espera. No te apresures. Querido amigo, tú que nos has acompañado hoy, que has estado hoy acá en este lugar escuchando este sermón, quiero que entiendas que Dios ha oído tu aflicción y Él ha intervenido a tu favor hace muchísimos años en la cruz del Calvario. Pero tú no puedes buscar tu propia solución. Tú necesitas que Cristo sea realmente tu Salvador.